¿cómo Profesor, están? buenos días. Hola Valerie, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? Profesor, Hola, buenos días. hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola Profe, Miriam. otro milagro creo que sucedió hoy día. Sí, ¿no? No, hoy día no dicto, chicos, en la mañana dicto y tengo que retornar, a veces retorno a la hora y a veces un poquito. A veces hay chicos que me están preguntando. Pensé que iba a llegar 9:10 o 9:20 o 9:40. No, 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 Valerie, jamás 9:40, 9:10, a lo mucho 15 llegamos, no sé. No, media también llegó, profe. No, 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 eso ya es una mentira, Valerie, me estás No calumniando. miento. Hola Yamil, ¿qué tal? Dayana, ¿cómo estás? Dayana, ¿desde cuándo tan puntual? No, hoy día no dicto, chicos, hoy día en la mañana no dicto. Entonces ya pues hay que asistir normal, ¿no? Sí, sí, sí. Hola Gonzalo. Está cambiando. Caramba, estos chicos. No, los viernes sí llego tarde, porque chicos, dicto. Entonces, a veces estoy hasta las 8:50. A veces ya, si me paso un 5, ya fue, ya fue. Listo. Vale, siempre con la pregunta. Chicos, entonces empezamos con nuestra clase de hoy, muchachones. Empezamos con nuestra clase de hoy. Listo. Ya, listo, muchachos. Entonces, vamos, chicos. Ya, listo. ¿Se ve la pantalla, muchachos? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, profe, sí, sí, sí. Ya, listo. Entonces, ahí está. Creo que ayer hablamos algo del texto, de este tema, muchachones, de este tema. Nada, profe. Nada, nada. Sí, ¿no? Terminamos todo lo que es la oración gramatical. Entonces, ahora sí pasamos a este tema 15, muchachones. Es el texto y la lectura, ¿no? Son temas muy, muy hermosos estos temas, muchachones, sí, para el examen. Bien, chicos, entonces, profe, cuando leo un periódico, ahora que la gente lee poco, ¿no? Claro, los diarios, poco, poco. Sí, ahora la gente está en las plataformas, ¿no? Claro, las noticias nos enteramos en las plataformas, todo eso. Pero siempre el texto o el libro va a quedar siempre, muchachos, ahí, ¿no? El libro. Ajá. Vamos a ver, ¿qué es el texto? Mira, dice que es una unidad semántica estructural de contenido, ¿no? Tiene un contenido claro y la forma es cuántos párrafos tiene, ¿no? Generalmente textos para examen, muchachones, presenta pues 1 o 2 párrafos, ¿no? Ahí está, de extensión variable, constituida por una o más frases, oraciones que tienen como base al párrafo. Bien, chicos. Ahora, el texto dentro de su estructura interna, ¿qué contiene, no? Una idea principal. Esto es lo más importante, ¿no? La idea principal. Identificar la idea principal. Luego sigue esto, las ideas secundarias, ¿no? También tiene tema, claro, principal y secundario. Y aquí también el título, ¿no? El título no está en el texto, está de manera implícita, hay que deducir. Vamos a ver, chicos. Y ahora las propiedades del texto, ¿no? Tenemos aquí las propiedades constitutivas, según su estructura del texto interna. Ahí está entonces la coherencia y la cohesión, ¿no? Claro. Según la pragmática del texto, externa, ahí está, tenemos entonces de manera externa, cuando el texto ya está hecho, entonces, ¿qué características o qué propiedades presenta, no? Aceptabilidad, situacionalidad, intencionalidad, informatividad, intertextualidad también. Ahora tenemos aquí dos propiedades regulativas, ¿no? Claro, cuando ya el texto está hecho, ¿qué debe tener, no? Adecuación. Claro, eficacia y efectividad. Vamos a ver. Y esta parte es lo más importante también, clases de textos, ¿no? Por su estructura tenemos 5. El texto analizante, ¿no? La idea principal va al inicio, el texto sintetizante al final, el texto encuadrado que va al inicio y al final, formando una especie de cuadrado, ¿no? El texto centrado, que la idea principal va al centro, ¿no? Y el texto paralelo, ¿no? Bien, 2, por su forma, muchachones, tenemos el texto narrativo. Ajá, va a haber un personaje y este personaje va a relatar, ¿no? Las acciones.
Descriptivo, describe personas, objetos, animales, etcétera, etcétera, ¿no? Argumentativo, justamente argumenta, muchachones, una idea, un concepto, validando, ¿no? Y aparece aquí, ¿qué cosa, muchachones? Antítesis, es decir, la refutación, ¿no? La contradicción. Y el texto expositivo solamente define conceptos, definiciones, ¿no? Acerca de un tema determinado. Dialógico va a haber conversaciones. Eso vamos a ampliar, muchachos. Esta es una introducción. Por su contenido tenemos el texto informativo, texto científico, texto filosófico, texto humanístico y el texto literario, ¿no? Entonces, todo esto... Ah, todavía falta aquí, muchachones, que la lectura, ¿no? Claro, vamos a trabajar también ahí, ¿no? La lectura, muchachones. Listo, chicos. Entonces, y así vamos trabajando esta parte, muchachones. Bien, pantallazo, muchachos. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Buenos días a todos una vez más, muchachones. Buen día. Hoy día es feriado, ¿no? Pero el CEPRU se trabaja en feriados, llueve, normal, seguimos trabajando. Truena, seguimos trabajando. Bien, chicos. Pantallazo, muchachos. Uh-huh. Ya, listo, chicos. Bien, y a los que están desayunando, muchachos, a veces a esta hora sí hay muchos que desayunan, ¿no? También provecho. Bien, chicos, vamos a ver aquí el texto y la lectura, ¿no? Ahí está nuestro amigo el lector y el texto, ¿no? Y el texto esquemáticamente, ¿qué tiene este texto? Vamos a ver. Dentro de su estructura, muchachones, interna tenemos la idea principal. Aquí está la idea principal, todo esto. Siempre va hasta un punto seguido, ¿no? Claro, un punto seguido. Y luego viene que, ahí sigue que las ideas secundarias, ¿no? Una idea secundaria que puede exponer, es decir, un concepto, una definición. Listo. Otra idea secundaria que puede argumentar, ¿no? Puede refutar a ese concepto. Uh-huh. O puede validar también, ¿no? Claro, entonces ahí está. Entonces la idea secundaria sirven para argumentar, ¿no? Son algo específicos. Luego, ahí ya tendríamos un párrafo, ¿no? Otra idea secundaria. Tal vez ejemplificar, ¿no? Puede ejemplificar, ¿no? Un par de ejemplos o tres ejemplos, listo. Y finalmente, tal vez hay otra idea secundaria que puede aclarar, ¿no? Aclarar todo ello, ¿no? De manera resumida. Y de esa manera ya tenemos nuestro texto, ¿no? La idea principal y las ideas secundarias, mira. Pero, ¿qué es la idea principal, no? Es la tesis, mira. Acá tengo por este lado, muchacho, mira, dice idea principal. Entonces, acerca del agua se ha formulado varias veces en la universidad, ¿no? El agua es muy importante para la existencia de los seres vivos, punto. Hasta ahí, entonces, la idea principal es una oración, muchachos. Es una oración, ya sea simple o compuesta, ¿no? Generalmente tiene sujeto y predicado. O tal vez puedo yo emplear solamente predicado nomás también, pero generalmente siempre es una oración completita. Como esta oración bimembre, ¿no? El agua es muy importante para la existencia de los seres vivos. Bien, chicos, entonces, y así está. Vamos a ver, entonces, la idea principal. Pero hay dos palabras muy importantes. Entonces, la palabra principal, ahí está, agua, y la palabra secundaria, dos, ahí está, importante, en la idea principal. Siempre va a resaltar así, muchachos. Y luego yo voy a, que aquí le pongo una idea secundaria, ¿no? Acá lo voy a completar, ¿con qué? Con un concepto acerca del agua, ¿no? Claro, tal vez algo científico, ¿no? Entonces, aquí otra idea secundaria. Voy a argumentar, claro, ¿no? La importancia del agua puede ser también, ¿no? O también, tal vez una desventaja, ¿no? Sí, cuando el agua no es potable o el agua del pozo, ¿no? Luego puedo ejemplificar aquí agua del río, agua del manante, agua del océano, incluso el agua de la lluvia, ¿no? Listo, ahí están los ejemplos. Y al final puedo aclarar que el agua es de suma importancia, ¿no? Para la vida. Y listo, se acabó mi texto. Pero me piden cuál es la idea. En el examen siempre se formula cuál es la idea principal, ¿no? Siempre va a estar al inicio, generalmente, chicos. Pero puede estar también a la parte céntrica o al final. ¿Listo? Cuidado, muchachos. Puede estar también al inicio y al final también, ¿no?
De ahí viene el nombre del texto encuadrado. Bien, ahora que el título, cuando me dicen, muchachones, ¿cuál es el título adecuado para el texto leído? El título adecuado para el texto leído. Entonces, en este caso, muchachos, ¿qué Profe, hago? disculpe una pregunta. Dime, vale. ¿Cómo reconozco la idea principal? Siempre va a estar, generalmente, en todas las universidades se plantea el texto analizante. Entonces, la idea principal siempre va a estar sujeto y predicado, así. Sujeto y predicado siempre. Y hay una palabra que va a predominar aquí, ¿no? Como en este ejemplo que tengo, agua. Y hay otra palabra secundaria que generalmente va a estar en predicado. En predicado. Uh-huh. Y luego, esta palabra agua se va a repetir aquí, en esta idea secundaria, se va a repetir agua, pero ya también de manera conceptual. Entonces, la idea principal es más genérica, ¿no? Es más general. En cambio, aquí ya de manera específica vamos a conceptuar el agua, es un protóxido de hidrógeno y oxígeno, listo. El agua tiene mucha importancia para la existencia de los animales, por ejemplo. Estamos argumentando, ¿no? Pero también hay aguas estancadas que contienen millones de bacterias que dañan a las personas, animales y plantas. Listo, lo hemos argumentado. Aquí vamos a ejemplificar, ¿no? El agua del mar es salada. En cambio, el agua de los ríos es dulce. Y en el agua de los ríos incluso podemos encontrar el hábitat de las truchas. Y así. Y finalmente aquí, ¿no? El agua no solamente se consume de manera natural, como de las nieves, sino también embotelladas, ¿no? Etcétera, etcétera. Listo, se acabó nuestro texto. Pero la parte más general que predomina es la idea principal. Es la idea principal. Ya, entonces, también, ¿no? Varias veces se formuló el agua. Hace poco también el ciclo anterior se formuló acerca de la entrevista, ¿no? La entrevista es un medio de comunicación, que es, ¿no? Tan listo. La idea principal. Y luego ya ahí cómo se hace la entrevista, con papeles, con grabadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo reconocer la idea principal? Siempre va a ser la parte más genérica. La parte más genérica. Puede estar, siempre va hasta un punto. Generalmente va hasta un punto. Puede ir también hasta 2 puntos, o punto y coma también. Pero en la UNSAL generalmente manejamos que hasta un punto. Hasta un punto. Entonces, ahora, esto de la idea principal sí es súper fácil reconocer la idea principal y responder también, pero ya un poquito en ese, o el tema, mira, ¿y qué es el tema, no? Entonces, aquí hemos hablado que el agua es un protóxido de carbono, perdón, protóxido de hidrógeno y oxígeno. El agua, aquí estamos argumentando, el agua estancada contiene millones de bacterias. Y aquí, ¿no? El agua del mar, el agua del río, sigue, mira, el agua. Y finalmente, el agua. Y listo. ¿Cuál es el tema? Es la palabra o el sinónimo que se repite en todo el texto, es el tema. Pero ya te comento de que nunca, ya les comento chicos, ya nunca, casi nunca ya se formula el tema, ¿no? Porque es muy fácil de reconocer el tema. Lo que ahora últimamente se formula es el título. ¿Cuál es el título adecuado para el texto leído? Eso sí. Entonces, ¿cuál es el título? Entonces, ¿cómo? Acá sí tengo que pensar. En cambio, la idea principal está de manera explícita en el texto, pero el título no. No, tengo que hacer algo. ¿Y qué tengo que hacer acá? Deducción, inferencia. ¿A qué llamamos deducción, inferencia? A modificar, a cambiar las palabras, incluso de posición, ¿no? O cambiar con un sinónimo, ¿no? Claro, eso se llama paráfrasis. Hay que parafrasear, ¿no? Hay que cambiar con un sinónimo. Entonces, por ejemplo, la forma más técnica para identificar el título, mira, dice que es síntesis o resumen de la idea principal. Es decir, palabra secundaria más un nexo más la palabra principal. A la inversa, mira. Entonces, acá, ¿cuál es el título para este texto? Sería así, mira. Importancia del agua. Al revés, esta palabra. Importancia del agua. Así sería el título. El tema, el agua. La idea principal, el agua es muy importante para la existencia de los seres vivos. Entonces, el título viene a ser ¿qué? Una construcción que no tiene verbo, no tiene verbo. El tema aquí es frase nominal, ¿no?
Ahora, últimamente, chicos, se ha formulado esto, las deducciones. Del texto se infiere que, del texto se deduce que. Entonces, cuando hablamos de deducción, chicos, repito una vez más, tenemos que modificar, tenemos que modificar. Es como yo regalarles 1 kilo de harina a cada uno de ustedes y les digo, chicos, les regalo, pero tienen que hacer algo con esta harina. Prohibido guardárselo, si no tenemos que poner en actividad. Ahí está, el kilo de harina. Entonces, tienen que deducir, tienen que inferir. ¿Y qué significa deducir, inferir? Modificar, cambio, cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué harían, chicos? A ver, respuesta. Les regalo 1 kilo de harina a cada uno de ustedes. ¿Qué harían ustedes? Supongamos que estamos en un laboratorio, así. O estamos en la casa con cocina y todo, ¿no? Algunos ingredientes, pero les he regalado 1 kilo de harina. ¿Qué pueden hacer? O, que, a ver, a eso se llama deducción, cuando uno ya cambia la harina. ¿En qué? En otro, ¿no? En otra cosa. Respuestas, chicos. ¿Qué harían con la harina? La vez pasada un muchacho me dice, torta. Entonces, cuando hacemos una torta, entonces estamos cambiando, estamos deduciendo. Un chifón. Ya está un pan, listo, ¿no? Claro, no sé, algo más podemos ver, ahí está un chifón, listo. Algo más, ¿no? No sé, un cake. Entonces ya estamos cambiando, mira, de lo que era harina, mira, acá ya es torta, ¿no? A eso se llama, ¿qué cosa? Deducción, modificar, parafrasear, ¿no? De las premisas. Entonces, en este caso, mi premisa, ¿cuál es? La idea principal. El agua es muy importante para la existencia de los seres vivos. Aquí otra premisa empírica, ¿cuál es? Entonces, la harina, ¿no? La harina, la harina. Entonces, ahora pasamos al plano textual. Del texto se infiere que, entonces, la palabra siempre va a estar presente aquí, agua. Entonces, de manera general, de todo lo que hemos hablado, mira, entonces se infiere que sin agua no hay vida. O simplemente lo quito las dos negaciones, mira, y digo que agua es vida. Claro, en todo el texto hemos hablado de qué, de agua, ¿no? Pero hemos modificado. Profe, está en el texto, esa oración, ese enunciado o esa frase no está en el texto. Simplemente yo he tenido que modificar gracias a la idea principal y a las ideas secundarias, ¿no? He tenido que modificar. A eso se llama inferencia. Es el nivel más alto de las preguntas. Ya vamos viendo entonces, muchachos. Entonces, de eso trata el texto y la lectura. Claro, aparte de eso, también a veces se formula que es la tipología del texto, ¿no? ¿Qué tipo de texto es, no? También vamos a ver eso, chicos, pero te voy a anunciar, no te voy a anticipar esto, ¿no? En el tema de la lectura vamos a hablar un poco más de esto de la inferencia. Inferencia, ¿no? Otro ejemplo también que manejo, ¿cuál es, muchachos? De la naranja, ¿no? Wow, chicos, a cada uno igual también hay que regalarles unas naranjas, ¿no? Pero esas naranjas grandazas, ¿no? Entonces, ¿qué harías con la naranja, muchachón? ¿Qué haces? Aquí está la idea principal. Pero yo quiero que deduzcas. Entonces, vas a hacer algo, ¿no? Un muchacho me dice, profesor, ¿lo puedo freír? No, 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 no. Estarías cambiando, ¿no? Claro, acá nuestro texto es el agua, entonces estarías cambiando otra cosa. Tal vez estarías hablando de física, química, entonces. Claro, si el texto sería de física, química, también, ¿no? Sí se ha formulado varias veces de física, un poco de historia, un poco de geografía, un poco de biología, ¿no? Son temas generales, ¿no? Menos no se ha planteado de fútbol, religión, porque no son temas exactos, ¿no? Claro. Por ejemplo, muy genial sería plantear acerca del equipo, nuestro equipo de Cusco, ¿no? Es cienciano, pero no. Pero profe, yo soy hincha de Alianza, de Universidad, uy, terrible sería, pero mejor, por eso vamos a ver por qué no se plantean estos temas, ¿no? Temas polémicos, religión, fútbol, ¿no? Bien, vayamos acá. Tenemos nuestro texto, la idea principal, que es la naranja. ¿Qué haces, muchachos, con la naranja? ¿Qué hacen, chicos? A ver, respuestas, muchachos. Deducción. Hay que modificar, hay que cambiar. Un jugo de naranja. Un jugo de naranja. O simplemente un refresco. Un refresco, listo, entonces. Y hemos hecho una deducción. Y hemos pensado, entonces, ¿no? Listo, ahí está el juguito o un refresco. Y ya está, ¿no? Entonces, ya mira, de lo que era literal,
nivel literal lo estamos llevando al nivel inferencial. Ya le hemos modificado, mira el texto. Pero en el fondo sigue siendo naranja, jugo de naranja, claro, ya le hemos modificado. Pero podemos seguir haciendo la inferencia, la deducción más allá, hasta llegar tal vez a un nivel crítico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con este jugo? Tenemos una porción más o menos, ¿no? Un poquito harto ahí, una porción. ¿Qué podemos hacer, muchachones? Llevar al nivel crítico. ¿Puedo modificar todo este jugo? Sí. A ver, aquí, muchachones, respuestas, chicos. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué podemos hacer con el jugo? Quiero modificar el jugo. No quiero quedarme con el jugo nada más. Quiero modificar, quiero deducir más. Se puede hacer una torta de naranja. Ah, una torta de naranja, ¿no? Claro. Entonces ya he modificado mi jugo. Una torta. Listo. Pero un poquito más científico, académico. Aparte de torta, ya está bien. Ya lo hemos modificado, mira, de lo que era la naranja en jugo, torta. Un poco más académico, científico. Algo farmacéutico. Porque con la naranja no puede hacer motor, ¿no? No se puede, no se puede. Algo farmacéutico. Usar la cáscara solamente. Ah, Creo que es bueno para la tos. sí. Sí, Entonces ya estaría diciendo que un jarabe. sí. Claro, ahí está, el jarabe C. Con una copita usted se sana de la tos y de todas las enfermedades, de las infecciones de vías respiratorias. ¡Wow, caramba! Ahí está, entonces. A eso se llama, chicos, deducción. Y en el texto tenemos que deducir todo, no tenemos que modificar. Claro, si en el texto me dicen que es agua, entonces yo puedo utilizar otro sinónimo, ¿no? El líquido vital. En el examen se hace eso, ¿no? Justamente en el último examen del ciclo anterior se formuló entrevista, ¿no? Entonces ahí que se tenía que cambiar nomás con un sinónimo. A eso se llama parafraseo también, sí. Entonces, mira, como de la naranjita hemos tenido que modificar, y estos cambios se llaman, pues, ¿qué? Deducción, inferencia. Es como también de manera empírica. Chicos, hoy día va a llover, los que están en el Cusco. ¿Crees que va a llover o no? No, No, no. claro, miramos al cielo, ¿no? Es la idea principal, el cielo. Ahí está, profe. No, por nada del mundo. ¿Por qué? Las nubes están blancas, el cielo está azul, y listo, no va a llover. Profe, pero a veces así, de un momento a otro está, o sea, todo así parece como si no va a llover, pero de un momento a otro se empieza a ponerse negro, o como se dice, Ajá. oscuro, las nubes así se empieza, y Sí, por luego eso el cielo cusqueño dice que es terrible. Ajá, pero hasta donde vemos, no. Entonces, una deducción, ¿no? Entonces, sí, o a solamente. veces simplemente está nublado y nada más, y nunca llueve. Bien, chicos, entonces, pero haciendo una deducción, haciendo una modificación, ¿no? Claro, eso se llama deducción, cambiar, modificar, ¿no? Claro, las palabras, las ideas. Entonces, en texto se aplica eso, ¿no? Bien, chicos, pantallazo, chicos, entonces son las preguntas que se formulan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea principal? Entonces, fácil, ¿no? Está ahí. Pero para el título uno tiene que pensar ya, cambiar, modificar, al revés. Y cuando se infiere, entonces, por ejemplo, nuestro texto trata de qué? Del agua, ¿no? Entonces, sin agua no hay vida, ¿no? En el texto no va a estar esta frase, muchachos. Sin agua no hay vida. Nosotros tenemos que deducir, modificarlo, ¿no? Claro. Ya, listo, chicos. Vamos pasando, chicos, vamos pasando. Por favor, una pregunta. A ver. La idea secundaria, profe, o sea, es simplemente la otra explicación, o sea, que no es tan importante. Sí, no es tan relevante. ¿Sirve para qué? Para aclarar, para explicar, para ejemplificar las ideas secundarias.
alguna vez se formuló, por ejemplo, decía así, seguramente vamos a tratar, si está en mi PPT también, sí, se formuló, a ver, ya hace tiempo se formuló, el 2010 o 12 creo que se formuló, acerca de Tales de Mileto. Tales de Mileto nació en Grecia, ¿no? En la ciudad de Mileto. Y luego acá viene que un día estaba frotando una serie de maderas y salió una energía, ¿no? Y de ahí lo llamó electrón, y de esa manera, pues ahora últimamente se llama electricidad, ¿no? Entonces, entonces, trata de este señor de Tales de Mileto. Entonces, estamos con las ideas secundarias, estamos apoyando, ¿no? Apoyando. Uh-huh. Entonces, estamos apoyando, estamos aplicando, ¿no? Hay también en pregunta para ideas secundarias, para ideas secundarias, como por ejemplo, según el texto, lo correcto es. Entonces, acá sí hay que coger las ideas secundarias. Una de las ideas secundarias, ¿no? ¿Ya? Pero en USA no tanto que se formule tanto. Sí se ha formulado también, pero ahora nos estamos abocando más del texto se infiere, es decir, que el alumno, de todo lo que ha leído, que ha entendido, y cómo lo puede modificar, cómo lo puede transformar, ¿no? Eso. Ya, hace poco, ya, seguramente vamos a ver también otro, la idea principal era así, la entrevista es una técnica de la comunicación, hasta ahí. Mira, la entrevista es una técnica de la comunicación. Luego, aquí las ideas secundarias, ¿no? Entonces, todo lo referente a la entrevista tengo que hablar. Mira. La entrevista lo hace un entrevistador o un entrevistado, utilizando a veces grabadora, ¿no? Depende del entrevistado. Incluso se le puede grabar, ¿no? Pero todo depende del entrevistado. Claro, la entrevista es una técnica empleada desde hace años, ¿no? Donde uno recoge los datos muy importantes de la persona, ¿no? Datos personales, profesionales. Listo. Y finalmente, listo. ¿De qué trata el texto? La entrevista. La entrevista. Gracias a las ideas secundarias, como estamos resaltando, ¿no? Entonces, las ideas secundarias, ¿para qué sirven, chicos? Para poder exponer, ¿no? Algún concepto ahí podemos poner, para poder argumentar, ejemplificar, aclarar, ¿no? Vamos viendo, muchachos. Bien, vale tu pregunta. Ya, pasamos. El texto, vamos a ver la parte teórica un poquito. Dice, proviene del latín, ¿no? Etimológicamente, textus. ¿Qué quiere decir? Tejido de ideas, es decir, idea principal e ideas secundarias, ¿no? Y se define como una unidad semántica estructural. Claro. Otro concepto es una unidad semántica estructural en contenido y forma, constituido por una o más frases, oraciones que tiene como base al párrafo. Esto ya habíamos hablado, ¿no? Pero vamos a aclarar un poquito más. Los cuales se diferencian con los signos de puntuación que transmiten un mensaje explícito o implícito. Según Casani, este señor es un estudioso de los textos, es un autor limeño. Perdón, español. Entonces, para él, ¿qué es el texto? Texto significa cualquier manifestación verbal, clara y completa, que produzca una comunicación, claro. Entonces, textos son los libros también, ¿no? Los periódicos, las revistas, ¿no? Claro. Pero llamamos texto específicamente para tipos de examen, ¿no? Este texto pequeño, de un párrafo o de dos a lo mucho para el examen. Está diseñado para 5 minutos, ¿no? Claro, para que el estudiante lea, comprenda y luego interprete, ¿no? Bien, ahora el texto tiene carácter comunicativo. Claro, nos comunica algo siempre, un cartel, por ejemplo, ahorita son textos también, chicos, como que la publicidad, ¿no? Vote por el candidato X, vote por el candidato Y, entonces, tiene esa función social, carácter pragmático. Entonces, pragmático quiere decir práctico, praxis. Se produce con una intención y en una situación concreta, claro. Entonces, ahora, yo sé que en el colegio, en todos los colegios se enseña pues texto bastante, ¿no? Sí. Pero son textos, chicos, no como toma la universidad.
Son textos que generalmente son narrativos, y los textos narrativos son fáciles de responder. El personaje del texto es, uy, el zorro. Ay, ya, caray. El personaje que se enamora de tal, listo. Ya la respuesta es Juancito, listo. Pero en la UNSAM, muchachos, o en las universidades, no se formula este tipo de textos. Se formulan textos expositivos y textos argumentativos. Porque los textos descriptivos y narrativos son fáciles de responder. Bien, carácter estructurado constituido por una sucesión de enunciados, es decir, oraciones, ¿no? Coherentes. Ahora vamos a ver qué características tiene el texto, externas e internas. Todavía dentro de ello vamos a ver la objetividad y la subjetividad de los textos. ¿Listo? Entonces, esta primera parte, muchachones, es la parte teórica. ¿Ya? Vamos a hablar también, sí, un poco de teoría. Pantallazo, chicos, pantallazo. Bien, vamos pasando, muchachos. Características del texto. Hablábamos de las características externas, ¿no? Entonces, cuando uno va al examen o cuando uno va a leer, vamos a ver en el contexto de que uno ya está en el examen, ¿no? Uno va temprano al examen, ¿no? Siempre un duchazo, muchachones, para descargar la energía negativa que el cuerpo, muchachones, para estos eventos, pues reacciona, ¿no? Claro, es normal que uno se ponga nervioso. Nos pasa a todo el mundo eso, muchachones, sí. Entonces, ya un duchazo y el agua es muy importante, no te quita la energía. Hagan la prueba, chicos. ¿Listo? Entonces, un duchazo con agua fría. Para mí, no me gusta ya, pues con agüita caliente, ya listo. Bien, llegas a la universidad y buscas tu salón, etcétera, te sientas y te entregan la prueba. Entonces, ¿de qué trata esta característica externa? Dice, son aquellas que se observan a simple vista sin necesidad de leer el texto. Lo miras nomás, ¿no? Lo ojeas y dices, wow, este texto está... Y cuando el texto, muchachos, ya tiene 2 párrafos, el alumno ya, entre comillas, ¿no? Ya lo ve como algo complejo, ya, ay, caramba, ya, mejor ya no lo leo. No, solamente se ha ampliado, ¿qué, chicos? Las ideas secundarias. Ya, dice, y se refiere a la distribución del contenido de párrafos, claro. Generalmente en el examen del CEPRI y de la USAR es de un párrafo, pero a veces se formula 2, ¿no? Se divide en 2 o en 3 también, en un caso excepcional. Y el esquema de presentación, listo, ¿no? De paso, ya le ponemos algunas fechitas más. Uy, este texto debe estar tranca. No. La cosa es que hay que saber ubicar la idea principal, nada más. Y con la idea principal yo puedo trabajar título, tema, incluso puedo deducir de la idea principal. ¿Listo? Bien, vamos a ver las características internas, ¿no? Son aquellas características, dice, que se observan al leer el texto, tales como a la objetividad, ¿no? La subjetividad, marcas textuales, modos discursivos, prototipos textuales, ¿listo? Entonces, empecemos con la objetividad. Se refiere, dice, a la cualidad por la que la redacción de textos debe ser ajustada a un tema. Claro, es decir, tiene que ser un tema objetivo, real, científico, incluso académico, ¿no? Claro. Científico o académico. Vamos a ver. Entonces, no, de política jamás, muchachos. No. De religión tampoco, ¿no? Hasta de música tampoco, porque no a todos nos gusta el rock, salsa, bachata, guayno, reggaetón, ¿no? Entonces tiene que ser algo científico. Contener, dice, lo más importante es ser coherente. A eso llamamos la objetividad. Tiene que ser real. Real. Ahora, ¿en quién está la subjetividad? En la persona quien lo va a redactar el texto. ¿Ya? Ahí sí está la parte subjetiva, ¿no? Es la cualidad por la que un texto contiene lo que quiere transmitir la información en base a su propio estilo y opinión singular. Entonces, la persona que está redactando el texto dice, a ver, ¿qué voy a preguntar? ¿El tema? No. Lo van a responder muy fácil. ¿El título? Tampoco, no. ¿La idea principal? No. Entonces, ¿qué pongo? Deducción, se deduce. Ya, listo, eso está bonito. Entonces, se arma el texto, muchachos. Lo primero que la persona que va a redactar el texto tiene que ubicar la idea principal.
Encontré, ¿no? ¿Qué idea principal tengo? Ya, listo. ¿De qué voy a tratar? Listo. De acá igual salen las respuestas, las preguntas, todos los distractores. Y luego uno va completando, ¿sí? Con ideas secundarias. Listo. Una lo arma, listo, se acabó. Y luego las preguntas, ¿no? Ahí vienen las preguntas. Del texto se deduce. Listo. Así. Entonces, el lector, de igual manera, tiene que hacer lo mismo, ubicar la idea principal, ¿no? Y leer las ideas secundarias. Y de esa manera responder. Listo, muchachos. Bien. Vamos, características del texto. Vamos trabajando, chicos. Pantalla su humillación de esta parte, la parte teórica. Bien, vamos muchachones, sigamos con otras características. Mira, las marcas textuales. ¿A qué se refieren marcas textuales? Son modalizadores, el léxico, es decir, qué vocabulario utilizar, morfosintaxis, qué palabras o qué tipo de oraciones, los conectores y el contexto, lo más importante también. ¿A qué llamamos modalizadores? Es el estilo personal o la especificación de los hechos que se refieren, ¿no? El estilo personal, ¿no? Entonces, a muchos les gusta, pues, que formular de temas, por ejemplo, de física, química, historia, geografía. Alguna vez también se formuló un poquito de derecho, ¿no? Claro, creo que era código civil, ¿no? A otros les gusta la parte de la ficción también un poquito, ¿no? Los dragones. A otros les gusta el medio ambiente, los ríos, lagunas, el agua, entonces, y así. Personalmente a mí me gusta un poco de ciencia y un poco de medio ambiente. Algunas fórmulas de picaflor. Entonces yo dije, ¿qué voy a formular? Ah, ya, el picaflor, qué bonito. ¿Ya? El léxico a qué se refiere? Utilizado si es coloquial. El vocabulario, en el texto. Coloquial, culto. Vulgar, poco se usa vulgar. Y cuando es técnico, cuando solo en un texto encuentro una palabra técnica, entonces se convierte en ¿qué? En texto científico. ¿Ya? Bien, morfo, ¿qué quiere decir morfología? Muchas palabras, sintaxis, oraciones, morfosintaxis, ¿qué quiere decir? ¿Cómo vamos a redactar las oraciones simples y compuestas, ¿no? Y también selección de los tiempos del verbo, eso es morfología. ¿Qué verbos voy a utilizar, ¿no? ¿En qué tiempos? ¿Listo? Conectores. ¿Recuerdan los conectores? Las conjunciones coordinadas y las preposiciones. El contexto se refiere principalmente al tiempo y espacio en que se desarrolla, ¿no? Entonces, el contexto, muchachones, también se llama ¿de qué está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Ahorita bastante, ¿de qué se habla, ¿no? De la revocatoria del presidente, ¿no? Se puede adaptar también o acerca del COVID también, ¿no? Depende de la persona que lo va a redactar el texto. Modos discursivos. ¿A qué se refieren los modos discursivos? La refutación. Entonces, en un texto argumentativo, entonces vamos a emplear ¿qué es la refutación? La enumeración en un texto descriptivo, ¿no? Describimos, ¿no? Que alguna vez también se formuló un texto descriptivo, ¿no? Cuando viajaba vi montañas. Wow, caramba, ¿qué más? Árboles, lagunas, ¿no? Animales silvestres, lo estamos enumerando. Especificación en textos, por ejemplo, expositivos, ¿no? Conceptos. Comparaciones. Igual en textos descriptivos se hace. Demostraciones en textos argumentativos. Amplificación, recapitulación, referencia, ejemplificación, definición. Esto de la definición, en texto expositivo totalmente. Dice, son las características estructurales de los textos que definen un texto como tal. ¿Listo? Ahí estamos. Internamente se hace esto. Ahora, los prototipos textuales. Un texto narrativo. Muy fácil de... En el colegio, en los colegios estatales trabajan estos textos. Me consta a mí. Yo también trabajé entonces. El alumno, descriptivo también. Describe, ¿no? Paisajes, wow, los chicos, lagunas, wow, describen. Incluso describen a su profesor. Pero se hace poco este texto expositivo y argumentativo.
y en el examen, en los exámenes de admisión de las universidades se toman los dos. Expositivo, conceptos, definiciones, ¿no? Vamos a hacer una pequeña diferencia. Mira, cuando digo, por ejemplo, ¿no?, la biología estudia la vida de los seres vivos, le ponemos un autor más, un autor X. La biología trata, ¿no?, es una disciplina científica de estudiar la vida de los seres vivos que habitan en la Tierra. Listo, se acabó. Este es un texto expositivo. Pero el texto argumentativo también tiene concepto. La biología estudia la vida de los seres humanos. Un autor más, tal vez Aristóteles, ¿no? Listo. Que también habla de la biología, muchachos, este señor. Pero, ¿qué le hace la diferencia con un texto argumentativo? Aquí aparece, ¿qué cosa, chicos? Antítesis o refutación. Entonces, aquí aparece, ¿no? Entonces, ¿qué es antítesis? Puede contradecir, va a contradecir qué cosa, muchachones, al concepto, a este concepto. O va a validar, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner, sí, la vida es muy importante, ¿no? La vida de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, listo. Entonces, ¿se ha convertido en qué? En texto argumentativo. Está argumentando. En cambio, en el texto expositivo solamente expone conceptos. Nada más conceptos, muchachones. Pueden ser 2, 3, 4 conceptos. En cambio, en la argumentación ya viene la refutación, antítesis, ¿no? Entonces, ventajas, desventajas, importancias, etcétera, etcétera. Entonces, se convierte en un texto argumentativo. Ahora, el texto dialógico trata de conversaciones. Pocas veces se formula esto, ¿no?, en obras literarias teatrales. Listo, chicos, pantallazo, muchachos. Ahí está, muchachones. Por eso es que a veces el estudiante que viene de secundaria, porque se acostumbra bastante, ¿qué cosa? Narrar, relatar, describir, ¿no? Pero poco la exposición y la argumentación. Ahora, los textos, por ejemplo, pantallazo, chicos, los textos jurídicos son totalmente argumentativos. Argumentativos, porque para X personaje o para X lector puede significar otra cosa, ¿no? Pues tiene que argumentar, ¿por qué, no? En cambio, el expositivo ya está dado, y ahí está, ya dado el concepto. El argumentativo puede modificar, ¿no? Puede modificar. La publicidad, por ejemplo, es argumentativa, ¿no? Los textos de instrucción son argumentativos. Sí, sí, sí. Los textos jurídicos también son argumentativos. En cambio, los conceptos de ciencia, por ejemplo, de medicina, biología, física, química, psicología, historia, geografía, lingüística, etcétera, etcétera, son expositivos. Bien, pasamos, muchachos. Viene acá la estructura interna del texto, ¿no? ¿Qué cosas contiene? ¿Qué tiene internamente el texto? Mira, idea principal, título, tema, ¿no? Claro, tema. Uy, un toque. Aquí, no sé qué pasó. Ajá. Y ya está listo. Ahora sí. La idea principal, dice, es la tesis o planteamiento del autor en el texto. Entonces, ahí está, es la tesis, ¿no? Hay que desarrollar. Es una expresión explícita, literal. Ahí está en el texto, la idea principal. Es general, ¿no? Engloba todo, abstracta, conceptual o teórica. Pregunta, ¿de qué o de quién se habla principalmente en el texto? Ahí está. Ahora, el título, que es resumen o síntesis de la idea principal del texto. Es una frase breve, expresión específica, inferencial, síntesis, resumen preciso, es explícita. No está en el texto. O está en el texto, pero con otras palabras. Claro. Entonces, pregunta, ¿de qué se habla y qué se dice en el texto, ¿no? Es el título. El tema es el asunto descrito, explicado, que habla en el texto. Expresa todo. En todo el texto está que se habla, ¿no? Se repite, ¿no? El sinónimo global del texto. ¿Es explicado, desarrollado? Sí.
Pregunta, ¿de qué trata el texto, no? El tema. Ahora, la idea principal es una oración. Y si es una oración, chicos, ¿qué tiene? Sujeto y predicado. El título, ¿qué es? Es una construcción breve. No tiene, sin verbo. ¿Y el tema qué es? Es una frase nominal. Es una frase nominal. Listo. Algunos ejemplos, ¿no? Dice así, el agua es el líquido elemental para la vida. Hasta aquí es el sujeto. El agua es el líquido elemental para la vida, es el predicado. Ahora me dicen, ¿cuál es el título adecuado para el texto leído? Profe, hay que hacer resumen. ¿Cómo lo haríamos resumen? A ver, agua es vida. Puede ser también, pero sigue teniendo verbo. Entonces, el título no debe tener verbo. Entonces, ¿qué hago? Al revés. A la inversa, así. Sinónimos de elemental. Tengo que yo cambiarle. Tengo que hacer una pequeña deducción aquí. Elemental es fundamental, primordial, importante. Ah, ahí está. Los utilizo, ahí está. Por eso es que el título que es importancia del agua. No tiene verbo. No tiene verbo. Y si me dicen, ¿cuál es el tema? Simplemente la frase nominal. ¿Y de qué trata? ¿Y qué es una frase nominal? Un artículo más un sustantivo. Listo, se acabó. El agua. El agua es el tema. ¿De qué trata todo el texto? El agua. Ahí hemos tenido que conceptuar acerca del agua, clases, ejemplos, importancias, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro. Los volcanes son aberturas de la corteza terrestre. Sujeto. Los volcanes son aberturas de la corteza terrestre. Es el predicado. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Me dicen el título, entonces. Listo, entonces hago la deducción. Estoy modificando. ¿Recuerdas de la harina? Que estamos modificándolo, mira. No está en el texto, pero yo estoy modificando. Estoy cambiando de posición, voy a cambiar, voy a utilizar sinónimos, entonces ya estoy haciendo una modificación. Entonces, ¿cuál es el título para el texto leído? La estructura de los volcanes. La estructura de los volcanes. Listo, ahí está entonces el título. Y si me dicen, ¿cuál es el tema? Simplemente los volcanes. Simplemente los volcanes. Listo, chicos, entonces ahí tenemos pues la estructura interna del texto, ¿no? La idea principal, título y tema. Pantallazos, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola, chicos. Vamos, chicos, entonces ahora sí vamos a la práctica. Profe, Sí, dime, vale. construcción breve, me explica, por favor. ¿Qué parte? Construcción breve. Ah, construcción breve. Cuando hablamos de construcción, no tiene verbo. No tiene verbo. Es un grupo de palabras que da un sentido relativo, pero no tan completo. Solamente da un sentido relativo. Y tiene autonomía relativa también, porque está dentro de una oración grande. Entonces, a eso llamamos construcción breve, construcción. Ya, toda construcción no tiene verbo. No tiene verbo. Pero es un grupo de palabras que tiene un sentido relativo, no tiene sentido completo. Importancia del agua. ¿Pero de qué? Importancia nomás, ¿no? A eso le llamamos que título. Sí, construcción breve. ¿Recuerdan? Trabajamos en sintaxis, claro, no, en oración. Construcción, proposición y oración. Construcción que era un grupo de palabras que tiene sentido relativo nomás, no es completo. Es parte de una oración. Es parte, mira acá, mira. Agua e importancia están aquí. Claro que no está elemental, ¿no? No es elemental. Está con otro sinónimo. Y ahí está la gracia, el chiste, ¿no? En el examen, es decir, cambiar con otro sinónimo nomás, ¿no?
Claro, alguien me diría acá, una señorita una vez me dijo, profesor, yo he leído todo y no he encontrado esta parte, esto, profe, no encuentro. ¿Dónde está en el texto? Nada, profe, he leído más de 5 veces, no hay. El título no va a estar, mi señorita, en el texto. Está, pero de manera implícita, es decir, con otras palabras. Con otras palabras. Eso se llama deducción. En el fondo sigue siendo, mire, el mismo. Agua sigue siendo el mismo. Elemental sigue siendo la misma importancia. Es como la naranja, ya está en jugo, pero sigue siendo la naranja ahí. Ya no está con la cáscara, no, sino ya está ahí. O sea, eso se llama título, deducción. Acá se hace la deducción, acá se hace la inferencia, ¿no? Pero sin verbo, sin verbo. Solo para título, ojo. La idea principal tiene verbo. En cambio, el tema no tiene. Mira, el tema peor, ¿no? Tiene un artículo y un sustantivo. Listo, chicos. Bien. Pasamos, muchachos. Ya, pasamos, chicos. Bien, la práctica dice, indica acerca del texto. Todo lo que hemos hablado nada más. Dice unidad semántica, estructural, en contenido y forma constituida de frases, oraciones que tienen como base al párrafo. Es El texto. el texto. Bien. Etimológicamente, texto significa Tejido. tejido de ideas, ¿no? Es decir, idea principal e ideas secundarias. Bien. La tesis o planteamiento principal que el autor desarrolla conforme van discurriendo las ideas del texto es La idea principal. la idea principal. Bien. Es aquello que se habla en el texto, el asunto descrito, explicado y desarrollado por medios de exposición. El tema. Ajá, el asunto, el tema. Una frase breve o construcción que sintetiza la idea principal del texto, su sentido e intención es semejante a un nombre. Es La idea secundaria. Construcción, El construcción. título. El título, bien. Significa cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una comunicación. Es El texto. Está expresada de manera general, abstracta, conceptual o teórica. La idea secundaria. Ay. Ya, vamos. Está expresada de manera específica, concreta, ejemplificada o práctica. Idea secundaria. Idea secundaria. Idea secundaria. Bien. Pantallazo, chicos. Pantallazo, muchachones. Sigamos. Propiedades del texto, chicos. Tenemos propiedades constitutivas. Coco. ¿Y coco qué significa, chicos? Coherencia y cohesión. Mira, propiedades de la estructura del texto internas, las internas. Internamente el texto que tiene coherencia y cohesión. Vamos a ver, ¿qué es la coherencia? Se refiere a las oraciones, es decir, las oraciones deben tener ¿qué? Lógica, es decir, deben ser lógicos y deben tener significado. Cuando digo, por ejemplo, el agua es el líquido elemental para la vida, ¿es coherente? Sí. Claro, la física estudia a los cuerpos en movimiento. Punto. ¿Es coherente? Sí. La antropología estudia a los seres humanos en grupo que crean cultura. Coherente. La sociología estudia a grupo de personas con sus modos de vivir. Cambia la cosa. Coherente. Y si digo, la trucha canta una canción. Perdón, la trucha canta un reggaetón. Profe, ¿cómo es eso? ¿Esa oración es coherente? No, es incoherente porque no se ve esto. O las aves estudian en las universidades. A mí, profe, no, está loco, creo usted, profe. Son oraciones incoherentes. Deben ser
coherentes las oraciones. Por eso dice, ¿qué es la coherencia? Es la relación armoniosa y secuencialidad lógica, semántica entre conceptos, hechos e ideas que aparecen en el texto con sentido. Que esta palabra sentido, que debe tener sentido completo, ¿no? Coherente, claro. O también la propiedad del texto que relaciona la información relevante e irrelevante y establece los datos, ¿no?, pertinentes que se comunican y su distribución a lo largo del texto de manera lógica y comprensible. Otra vez, esto, lógica. Claro. En cambio, la cohesión, que es, chicos, unión. Cohesión en sinónimo significa unión, fusión, conexión, enlace. Entonces, la relación léxico-gramatical, es decir, entre los diferentes elementos lingüísticos y extralingüísticos. Estas mismas oraciones que eran coherentes, la biología, estudia la vida de los seres humanos, de ahí viene un punto seguido. Luego vendrá tal vez una coma, un punto y coma, 2 puntos. O los conectores, ¿no? Las preposiciones, las conjunciones. A eso se llama ¿qué? Cohesión, que están unidas gracias a los signos de puntuación y a los conectores. A eso se llama, muchachones, cohesión, ¿no? Bien, dice entre los elementos lingüísticos y extralingüísticos del texto, ¿no? Entonces, esta relación refleja el desarrollo informativo del texto entre las unidades sintácticas y proporciona la trabazón, que quiere decir el enlace, ¿no?, entre los constituyentes del texto. Entonces, ¿cómo se organiza de manera cohesionada el texto? En plano macrotextual, es decir, todo el texto debe estar bien cohesionado, bien unido. De esas oraciones que eran coherentes, ¿no? Claro, no puedo decir que la trucha canta, no, pero no, es incoherente, es ilógico eso, ¿no? Nunca por nunca la truchita va a cantar, ¿no? Bien. El plano macrotextual, significado global, y el plano microtextual, cómo las palabras están unidas, ¿no? Entonces tengo que unir de manera coherente, ¿no? Un sustantivo con un verbo, ¿no? Un artículo con un sustantivo, entonces a eso se refiere. Orienta la trabazón, que significa enlace, unión, nexo, fusión entre las palabras y oraciones. Listo, chicos, ahí están las propiedades del texto, ¿no? Un poquito de teoría, muchachones, por esta parte. Bien, hasta aquí la clase de hoy, muchachos. Pantallazo, chicos, nos hemos pasado ya incluso 2 minutitos. Uy, perdón. Nos vemos el día viernes, muchachos, a las 9 punto. Ya, profesor, gracias. Listo, nos vemos, chicos. Gracias, profesor. Nos vemos, Sheila, Valerie. Nos vemos, Yamil, nos vemos, Valerie, Gonzalo, Cristi, perdón. Gracias, profe. Miriam, nos vemos, cuídate bastante, desayuna, ya, o ya han desayunado. Sí, pues, esa es la ventaja de la virtualidad. Nos vemos, chicos, buenos días. Miriam, nos vemos, chicos, buenos días.